Buen día, jóvenes. Vamos a comenzar a trabajar el primer ejercicio que corresponde al ejemplo número 1 del material. Como puedes observar, ya está resuelto aquí y lo vamos a ir explicando paso a paso. Observa que la ecuación que nosotros tenemos es la ecuación 4y cuadrada menos 9x cuadrada más 8y menos 54x menos 113 igual a 0. Esta ecuación corresponde a una hipérbola porque los coeficientes que acompañan a las variables elevadas al cuadrado son diferentes y de signo contrario, es decir, uno es positivo y el otro es negativo. Recordemos que para poder encontrar los elementos de una hipérbola y poder graficarla, es necesario transformar la ecuación general a la forma ordinaria. Y para eso comenzamos con el paso número 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agrupar términos. Observa que agrupamos y con y, x con x y el término independiente lo mandamos al miembro derecho de la ecuación. El paso número 2 consiste en factorizar. Es decir, aquí la clave es que el coeficiente que acompaña a x al cuadrado y a y cuadrada siempre sea 1. Por esa razón, en la parte de las y's estamos sacando como factor común al 4. Y cuando nosotros multiplicamos, observa, 4 por y cuadrada, 4y cuadrada. 4 por 2y nos queda 8y. Ahora, en la parte de las x hacemos exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado con los signos. El número con el que nos conviene factorizar para que x cuadrada tenga como coeficiente 1 es menos 9. Si tú aplicas propiedad distributiva, observa, menos 9 por x cuadrada, menos 9x cuadrada. Menos 9 por 6x, menos por más es menos, y 9 por 6x es 54x, que es lo que originalmente nosotros tenemos por acá, y eso es igual a 113. Después de que ya logramos factorizar un término común, es necesario pasar al paso 3, es decir, necesitamos completar los trinomios cuadrados perfectos. Observa que entre paréntesis están los trinomios cuadrados perfectos tanto para la variable x como para la variable y. Y recuerda que como estamos agregando un término, cuando completamos los trinomios cuadrados perfectos, esos términos también los tenemos que agregar en el miembro derecho de la ecuación, porque necesitamos que la ecuación se mantenga en equilibrio. Ahora, observa que estoy agregando el 4, que es el coeficiente que está multiplicando al trinomio, en la parte de las y's, y el menos 9, que está multiplicando a lo que agregamos en el TCP. Es muy importante este signo que te estoy señalando aquí en amarillo porque es un menos. Entonces, este menos 9 que va a multiplicar a lo que agregamos al TCP, también lo debemos de considerar en el miembro derecho de la ecuación. Posteriormente, simplificamos, es decir, pasamos al paso número 4. Observa que estamos simplificando los valores que agregamos del TCP y estamos simplificando también los elementos del miembro derecho. Reducimos hasta llegar a este valor 36 en el miembro derecho de la ecuación y finalmente factorizamos. ¿Cómo es que vamos a factorizar? Muy sencillo. Recuerda, en la ecuación ordinaria de la hipérbola tenemos dos binomios al cuadrado. El primer binomio, y más 1 al cuadrado, ¿cómo lo obtenemos? Sacamos raíz cuadrada a y cuadrada, eso es y sacamos raíz cuadrada a 1, y es este 1. Y recuerda que el signo que ponemos en el centro es el signo del segundo término del binomio. Ahora, factorizamos los elementos de x como x más 3 al cuadrado. ¿Cómo obtenemos este binomio al cuadrado? Muy sencillo. Del trinomio cuadrado perfecto sacamos raíz cuadrada a x cuadrada, que es x. Sacamos raíz cuadrada a 9, que es 3. Y el signo positivo que tenemos en el binomio al cuadrado sale del signo positivo del segundo término de este trinomio. También observa que tengo por ahí los coeficientes que no hemos movido, es decir, este 4 se mantiene multiplicando y este menos 9 también se mantiene multiplicando. Y en el miembro derecho de la ecuación, pues se mantiene el 36. Ahora pasamos al paso número 6, es decir, nuestra ecuación ordinaria, tú ya sabes que está siempre igualada a 1. Por esa razón, en el miembro derecho de la ecuación me conviene dividir entre 36 para que esta parte se transforme en un 1 y la expresión se parezca más a la forma
ordinaria de la hipérbola. 36 entre 36 es 1, y si yo divido entre 36 el miembro derecho de la ecuación, pues también tengo que hacerlo en el miembro izquierdo para que la ecuación se mantenga en equilibrio. Ahora, tenemos que simplificar. Tú ya sabes también que las ecuaciones ordinarias mantienen coeficientes unos en los binomios al cuadrado. Y si tú observas en el paso 6, tenemos un 4 y tenemos un 9 que están multiplicando a nuestros binomios al cuadrado. Para que ese 4 y ese 9 negativo se hagan 1, en el binomio al cuadrado de las y's, pues dividimos el 4 entre 4 y lo multiplicamos por el binomio. 4 entre 4 es 1, por ese binomio queda el mismo binomio. Y 36 entre 4 es ese 9 que tenemos en la simplificación. Para que ese 9 se convierta en 1 en el binomio de las x, pues tendremos que dividir entre 9. 9 entre 9 es 1, por el binomio al cuadrado nos queda el binomio al cuadrado. Y 36 entre 9 es el 4 que tú estás observando en la expresión. Entonces, esta simplificación es bien importante. ¿Cuál es la condición que tenemos que considerar? Que los coeficientes que tenemos aquí, que acompañan a nuestros binomios al cuadrado, siempre deben de ser 1. Ahora, recuerda que para saber qué tipo de hipérbola es con la que vamos a trabajar, nos tenemos que fijar en quién tiene el signo positivo. En este caso, me doy cuenta que la variable que tiene el signo positivo es la y. Entonces, como la variable y tiene el signo positivo, lo que nosotros vamos a tener es una hipérbola vertical. Y la hipérbola vertical observa que tiene esta ecuación. Esa ecuación corresponde a la hipérbola vertical. Y ya que identifiqué que se trata de una hipérbola vertical, necesitamos sacar cierta información a partir de la ecuación ordinaria que obtuvimos. Esta información está en el paso 8. El primer dato que podemos obtener es el centro de nuestra hipérbola. El centro va a estar definido por la coordenada menos 3, menos 1. Recuerda que como estamos sacando el centro a partir de la ecuación ordinaria, los signos en nuestra coordenada del centro se van a invertir. Ahora, podemos sacar también el valor de a cuadrada y de b cuadrada, porque esos valores justamente los tenemos en esta parte de la ecuación. Entonces, puedo decir que a cuadrada es 9 por esta expresión y que b cuadrada es 4. Si yo saco raíz cuadrada a esos dos elementos, puedo obtener que a es igual a 3 y que b es igual a 2. Ahora, recuerda que también la hipérbola tiene un triángulo rectángulo inscrito. Sin embargo, recuerda la forma en la que está ordenado este triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, ahora uno de los catetos se va a llamar B y el otro de los catetos se va a llamar A. Y la longitud más larga que nosotros vamos a tener va a ser C y va a corresponder a la hipotenusa. Este triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo que se forma exclusivamente para la hipérbola vertical. Entonces, con el teorema de Pitágoras, que es el que tenemos aquí, podemos calcular sin ningún problema el valor de C y en este caso, C va a corresponder a la raíz cuadrada de 13. Esa raíz cuadrada de 13 lo obtuvimos sustituyendo en el teorema de Pitágoras los valores de A y B al cuadrado que ya conocíamos previamente. Ahora, como ya tenemos la información más importante, pues pasamos al paso número 9. Y en este paso, pues consiste en determinar los elementos para una hipérbola. En este caso, yo te recomiendo que te fijes en tu formulario y analices los elementos que corresponden precisamente a la hipérbola. Entonces, en cada uno de ellos observa que estamos sustituyendo los valores de h, k, a, b y c. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Te voy a pedir por favor que analices cada una de las sustituciones y verifiques que realmente los datos que estamos obteniendo aquí en color azul realmente corresponden a los elementos de la hipérbola. Ahora,
Otra parte importante que tiene la hipérbola, pues son las asíntotas. Y recuerda que estas asíntotas son esas rectas que me van a servir de referencia porque sé que muy cerca de estas asíntotas va a pasar mi lugar geométrico, que es la hipérbola. Tenemos dos fórmulas diferentes para poder calcular las asíntotas y son las que tú tienes en esta parte y en esta otra parte. Observa que para poder calcular las asíntotas necesitamos conocer el valor de h y de k. Entonces, cuando yo conozco el valor de h y el valor de k, únicamente sustituyo y también necesito conocer el valor de a y el valor de b. Entonces, cuando yo tengo ya todos esos datos, que ya los identificamos previamente, pues sustituimos directamente, simplificamos y obtenemos las ecuaciones de nuestras asíntotas. Ahora, recuerda que las asíntotas van a pasar por las esquinas del rectángulo que nosotros construyamos a la hora de graficar nuestra hipérbola. Otro elemento importante que tenemos dentro de los elementos de la hipérbola es el lado recto, definido por la fórmula 2b cuadrada sobre a. En este caso, el lado recto es de 4 unidades y la excentricidad resultó ser de 1.2. Ahora, ya que tenemos todos nuestros elementos, pues viene el paso de graficar. Aquí, en esta gráfica, pues ya tenemos marcados todos los elementos que encontramos a través de un análisis algebraico y de estar sustituyendo datos dentro de los elementos que tenemos para la hipérbola vertical. Ahora, aquí observa nuevamente que el rectángulo que construimos está pasando precisamente por los extremos del eje imaginario y está pasando por los vértices. Esos son nuestros puntos de referencia para que nosotros podamos construir este rectángulo. Ahora, este rectángulo es muy importante porque de las esquinas, justamente en las esquinas, va a pasar nuestras asíntotas y va a ser la referencia para poder trazarlas. Observa también que el foco es un elemento fundamental. El foco lo tenemos aquí, te lo estoy marcando en color naranja. Y por el foco va a pasar nuestro lado recto, que en este caso fueron 4 unidades. Entonces, el lado recto en total va a medir 4 unidades. Quiere decir que a la derecha del foco y a la izquierda del foco tendremos 2 y 2 unidades respectivamente. Y cuando nosotros ya tengamos el lado recto, los vértices y las asíntotas, vamos a poder marcar nuestra hipérbola. En este caso, la hipérbola corresponde a la gráfica que tú tienes en color verde. Observa cómo la hipérbola se aproxima mucho a las asíntotas, pero jamás la va a tocar. Entonces, esta gráfica en color verde corresponde a nuestra asíntota. Ahora, no es difícil graficar este lugar geométrico. ¿Qué cosa es lo que tienes que tener en mente? Pues número 1, que los elementos estén bien definidos y obviamente colocar de manera adecuada cada una de las coordenadas de los elementos de la hipérbola. El rectángulo es fundamental porque ese rectángulo va a ser la clave para poder marcar las asíntotas y van a ser la referencia para saber por dónde se va a prolongar nuestra gráfica. El lado recto también es un elemento fundamental y recuerda que este lado recto tiene que pasar siempre por el foco. Ahora revisemos el ejemplo número 2 donde dice que tenemos que encontrar los elementos y graficar la hipérbola cuya ecuación es 5x cuadrada menos 4y cuadrada menos 10x más 24y menos 51 igual a 0. Esta ecuación general corresponde a una hipérbola porque si observas los coeficientes que acompañan a x al cuadrado y a y cuadrado son números diferentes entre sí y además tienen signos opuestos, es decir, uno es positivo y el otro es negativo. Ahora, esta ecuación general la tenemos que transformar a la ecuación ordinaria, porque la ecuación ordinaria nos va a permitir conocer el centro y valores como a, b y c, para poder definir los elementos que van a modelar a nuestra hipérbola. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es agrupar los términos, es decir, agrupamos x con x, y con y y el término independiente lo mandamos al miembro derecho de la ecuación. El paso número 2 consiste en factorizar y recuerda, la clave de la factorización es que el coeficiente que acompaña a x cuadrada y a y cuadrada sea siempre 1. En este caso,
el factor común que me conviene para el conjunto de las x es 5. Si tú aplicas la propiedad distributiva, podrás darte cuenta que tenemos 5 por x al cuadrado, 5x cuadrado, y 5 por menos 2x, menos 10x. Ahora, para el caso de las y, observa que estamos factorizando también menos 4. Y aquí hay que tener cuidado con los signos. Menos 4 por y cuadrada es el menos 4y cuadrada que tenemos originalmente, y menos 4 por menos 6y, menos por menos es más, y 6y por 4 es igual a más 24 que tenemos. Entonces, aquí presta mucha atención en la factorización de los signos para que no tengas ningún inconveniente. Y el término independiente pues se sigue manteniendo en el miembro derecho de la ecuación. Ya que logramos el objetivo de tener como coeficientes 1 para x cuadrada y y cuadrada, vamos a pasar a la sección del paso número 3. Este paso número 3, ¿en qué consiste? Pues consiste en completar los trinomios cuadrados perfectos tanto para la variable x como para la variable y. Observa que estamos completando trinomios cuadrados en ambos casos y además en este mismo paso estamos agregando lo que agregamos en los TCPs para poder mantener la ecuación en equilibrio. Eso que estamos agregando lo estamos agregando en el miembro derecho de la ecuación. Después de que ya agregamos y completamos los TCPs, es momento de simplificar. Esto corresponde al paso número 4. Cuando yo simplifico, observa que se va reduciendo la expresión y en el miembro derecho de la ecuación hago las operaciones correspondientes y me queda únicamente este 20 y bueno, la ecuación la bajamos igual para trabajar en orden. Después de que ya simplificamos la expresión, necesitamos factorizar los trinomios cuadrados perfectos como binomios al cuadrado. Recuerda, para que yo pueda factorizar los trinomios cuadrados perfectos, vamos a sacar raíz cuadrada exacta a x cuadrada, que en este caso es x, raíz cuadrada a 1, que en este caso es 1, y el signo negativo que tenemos aquí resulta del signo del segundo término de nuestro trinomio. Factorizamos también como un binomio al cuadrado el trinomio cuadrado perfecto. Lo obtenemos sacando raíz cuadrada y cuadrada, que es y, raíz cuadrada a 9, que es 3, y este signo negativo que tenemos en el binomio al cuadrado sale del segundo signo del término lineal. También observa que estamos manteniendo el 5 y el menos 4 que originalmente están desde la factorización inicial. Ahora, tenemos que simplificar porque necesitamos que nuestra expresión se parezca mucho a una ecuación ordinaria de la hipérbola. La ecuación ordinaria de la hipérbola siempre está igualada a 1 en el miembro derecho de la ecuación. Por lo tanto, me conviene dividir entre 20 para que yo pueda transformar ese 20 en un 1. Si yo divido 20 entre 20, pues eso obviamente es un 1. Y si yo divido esta parte en el miembro derecho de la ecuación, también lo tenemos que hacer en el miembro izquierdo. Ahora pasamos a la simplificación. Recuerda que en la ecuación ordinaria los coeficientes que tenemos para x y para y en los binomios al cuadrado deben de ser 1. Y tú aquí en color naranja tienes dos números que no son 1. Tenemos al 5 y tenemos al 4. Para que esos números se transformen en un 1, la parte de x tenemos que dividir entre 5. 5 entre 5 es 1, por ese binomio al cuadrado nos queda el mismo binomio. Y 20 entre 5 es 4 y por eso aparece este 4 aquí en la expresión, este de aquí. Hacemos exactamente lo mismo para el caso de las y. Ese 4 nos estorba, entonces tenemos que dividir entre 4 para que se transforme en un 1. 4 entre 4 es 1, por el binomio nos queda únicamente el binomio, y 20 entre 4 es 5, que es el 5 que tenemos por acá, y 20 entre 20 es un 1. Ahora, ya tenemos una ecuación en forma ordinaria, porque justamente representa o ya la tenemos escrita en la forma ordinaria de la hipérbola. Ahora, si nos fijamos muy bien en la expresión que nos quedó, nota que quien tiene el signo positivo ahora es la variable x. Si x tiene el signo positivo, significa que estamos trabajando con una hipérbola horizontal. Ahora,
Ya que definimos que vamos a trabajar con una hipérbola horizontal porque la ecuación ordinaria corresponde a ese tipo de hipérbola, tenemos que sacar la información importante a partir de esta ecuación. La información importante pues va a quedar definida por el centro, que va a ser la coordenada 1,3. Observa nuevamente también que los signos del centro en la coordenada se invierten cuando lo sacamos de la ecuación ordinaria. Podemos obtener el valor de a cuadrada, que corresponde al 4, y el valor de b cuadrada, que corresponde a 5. Si nosotros despejamos a, nos quedará que a vale 2 y que b es igual a la raíz de 5. Ahora, también es importante considerar que dentro de una hipérbola horizontal también tenemos inscrito un triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo, los catetos van a ser A, B y la hipotenusa va a ser C. En este caso ahora C es la longitud más larga que tenemos en este triángulo inscrito dentro de la hipérbola. Utilizando el teorema de Pitágoras podemos calcular el valor de C y en ese sentido ya podemos obtener o identificar los valores más importantes para poder calcular los elementos. En esta parte, en el paso número 9, ya tenemos los elementos definidos. Observa que estamos utilizando los elementos para una hipérbola horizontal. Observa también que en esta sección se están haciendo las sustituciones correspondientes y en esta parte en color azul se están indicando ya las coordenadas que corresponden a cada uno de los elementos de la hipérbola. Posteriormente tenemos las asíntotas. Estas asíntotas son importantes porque nos van a ayudar a definir por dónde tiene que pasar la hipérbola cuando nos toque graficar. Observa que únicamente es una sustitución en estas ecuaciones que modelan las asíntotas. ¿Qué datos necesitas? Necesitas conocer A, B, H y K. Si tú conoces esos valores, únicamente los sustituyes, simplificas la expresión y vas a llegar a las ecuaciones que modelan las asíntotas de nuestra hipérbola. Posteriormente, pasamos a calcular el lado recto. El lado recto, pues, es una longitud y la fórmula para calcularlo es 2b cuadrada entre a. Observa que estamos sustituyendo y finalmente obtenemos el lado recto de 5 unidades. También podemos calcular la excentricidad, que es de 1.5, obteniendo la de c sobre a. Recuerda que la excentricidad en las hipérbolas tiene que ser siempre mayor que 1. Ahora, ya que tenemos todos los elementos, las ecuaciones de las asíntotas, el lado recto, pues es momento de graficar. Te sugiero que le des pausa aquí al video y tú solito o solita trates de graficar en un plano cartesiano estos elementos y después compares para que veas si te quedó bien o no te quedó bien tu hipérbola. Ahora, aquí en tu pantalla puedes observar precisamente ya los elementos que identificamos con los pares ordenados. Tenemos el centro, los dos vértices, los dos focos, los extremos del eje imaginario y también tenemos las asíntotas. Observa que hemos dibujado ese rectángulo en color verde que pasa por los vértices y por los extremos del eje imaginario. Este rectángulo es fundamental porque si observas la construcción, en color rojo tenemos las asíntotas y esas asíntotas pasan precisamente por las esquinas de este rectángulo. Si tú logras graficar de manera correcta este rectángulo, pues entonces tus asíntotas van a tener una posición adecuada en el plano. Tenemos los focos y observa que por los focos pasa la longitud del lado recto, que también son referencia para poder graficar nuestra hipérbola. Entonces, aquí tienes la hipérbola, la cual está dibujada en color verde y estamos planteando o estamos incluyendo en este plano cartesiano todos los elementos y esta gráfica corresponde precisamente a la ecuación que analizamos en un principio en el desarrollo de nuestro problema.